Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el estudio de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5, de los versos del 22 al 33. Efesios 5, del 22 al 33. Daré lectura a la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este pasaje encontramos la idea final de Pablo acerca del matrimonio. Hay cosas que había escrito acerca del matrimonio que nos sorprenden y nos hacen desear que no las hubiera escrito. Y lo peor es que son esos pasajes los que suelen citar personas para mostrar lo que Pablo pensaba del matrimonio. Uno de los capítulos más extraños es 1 Corintios 7. Allí Pablo está hablando acerca del matrimonio y de las relaciones entre hombre y mujer. La verdad es que Pablo enseña allí que el matrimonio se permite meramente para evitar algo peor. A causa de la tentación de la inmoralidad, escribe él, que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2. Permite que las viudas se casen otra vez, pero sería mejor, dice él, si se quedaran como están. 1 Corintios 7:39. Preferiría que los solteros y las viudas no se casaran. Pero si se pueden aguantar, deben casarse. Pero si no se pueden aguantar, deben casarse, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. 1 Corintios 7:9. Había una razón para que Pablo escribiera eso. Era porque esperaba la segunda venida de Jesús en cualquier momento. Por tanto, estaba convencido de que los creyentes no debían comprometerse con ningún asunto terrenal, a fin de concentrarse en usar todo el tiempo disponible para prepararse para la vuelta del Señor. El hombre soltero está entregado a los asuntos del Señor, decía Pablo, y cómo agradarle. Pero el casado está involucrado en los asuntos del mundo, cómo agradar a su mujer. 1 Corintios 7:32. Entre 1 Corintios y Efesios hay un espacio de tiempo de unos 9 años. En esos años, Pablo se dio cuenta de que la segunda venida del Señor no iba a ser tan pronto como él había creído en un principio, que de hecho él y su pueblo estaban viviendo no en una situación temporal, sino en una situación más o menos permanente. Y es en Efesios donde encontramos la madura y auténtica enseñanza de Pablo sobre el matrimonio, que el matrimonio cristiano es la relación más preciosa de la vida, cuyo único paralelo es la relación entre Cristo y la iglesia. También es posible que el pasaje de Corintios
esté coloreado por la experiencia personal de Pablo. Parece que cuando era un celoso judío, fue miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante del pueblo judío. Cuando nos habla de su conducta con los cristianos, Pablo dice en Hechos 26:10, yo daba mi voto contra ellos. También parece que una de las cualificaciones para ser miembro del Sanedrín era estar casado. Y que por consiguiente, si Pablo fue miembro del Sanedrín, Pablo debe haber sido casado. Aunque nunca menciona a su mujer. ¿Por qué? Bien pudiera ser que ella se pusiese en contra suya, en contra de Pablo y de su ministerio, cuando él se hizo cristiano. Bien pudiera ser que cuando Pablo escribió Corintios, estuviera hablando desde una situación en la que no solamente esperaba la vuelta de Cristo, sino también se encontraba sumido en uno de sus mayores problemas y más dolorosos conflictos, en su propio matrimonio. Así que veía el matrimonio como un problema para el cristiano. Algunas veces se descoloca totalmente el énfasis de este pasaje y se ve como si su esencia fuera la subordinación de la mujer al marido. La frase, el marido es el cabeza de la mujer, se cita a menudo aisladamente. Pero la base del pasaje no es el dominio, sino el amor. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor que debemos tenerle, o que debe tenerle todo marido a su mujer. Uno, debe ser un amor sacrificial. Debe amarla. Todo hombre casado, cristiano, debe, aunque es el ideal para todo hombre casado, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella. No debe ser nunca el amor de un hombre hacia una mujer, no debe ser nunca un amor egoísta. Cristo amó a la iglesia, no para que la iglesia hiciera cosas por él, sino para hacer él cosas por ella. Crisóstomo, un gran predicador y pastor del siglo IV, hace un desarrollo maravilloso de este pasaje. Quiero leerles, o citarles más bien, lo que él escribió acerca de este pasaje. Dice así Crisóstomo en una de sus predicaciones: ¿te has dado cuenta de cuál es la medida de la obediencia? Presta atención a la medida del amor. ¿Te gustaría que tu mujer te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Ten de ella el mismo cuidado que Cristo tiene de la iglesia. Y si fuera necesario que dieras tu vida por ella, o que se te descuartizara 1000 veces, o sufrir lo que fuera por ella, no lo rechaces. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella. No con amenazas, ni con temor, ni con cosas parecidas. Compórtate tú así con tu mujer. Eso es lo que dice Crisóstomo, ¿no? Interesante. Siglo IV. Es lo que dice Crisóstomo. El marido es la cabeza de la mujer. Cierto, Pablo lo dice, pero también dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Con un amor que nunca ejerce una tiranía de control, sino que está dispuesto el hombre que ama a hacer cualquier sacrificio por el bien de su esposa. 2, tiene que ser un amor purificador. Cristo limpió y consagró a la iglesia por medio del agua del bautismo. El día en que cada miembro de la iglesia hace su confesión de fe, comprometiéndose con Jesucristo a seguirle, entregando su vida a Cristo, rindiendo su vida a Cristo en el bautismo. El día en que cada miembro de la iglesia hace eso,
Bien puede ser que Pablo tuviera en mente una costumbre griega. Una de las costumbres griegas del matrimonio era que antes de que la esposa fuera llevada a su marido, se bañaba en el agua de una corriente o un río o un riachuelo consagrado a algún dios o diosa. En Atenas, por ejemplo, la novia se bañaba en las aguas del río Calirroe, que estaba consagrado a la diosa Atena. Pablo estaba pensando en el bautismo de los creyentes. Mediante el agua del bautismo y la confesión de fe, Cristo buscó hacer una iglesia para sí, limpia y consagrada, de tal manera que no le quedara ninguna mancha que la ensuciara, ni arruga que la afeara. Cualquier amor que arrastra a una persona hacia abajo es falso. Cualquier amor que insensibiliza en lugar de suavizar el carácter, que recurre al engaño, que debilita la fibra moral, no es amor. El verdadero amor es el gran purificador de la vida. 3. Debe ser un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama a su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurarse la satisfacción de sus necesidades físicas. Se preocupa de la persona amada. Hay algo que no es como es debido cuando un hombre considera a su mujer, consciente o inconscientemente, pero la considera a ella simplemente como la que le hace la comida, le lava la ropa, le limpia la casa y le cuida a los hijos. Hay algo indebido en eso. 4. Es un amor inquebrantable. Por este amor, un hombre deja a padre y madre y se une a su mujer. Por ese amor es tan grande, ese amor, que uno deja a padre y madre y se une a su mujer. Ambos llegan a ser una sola carne. Él está unido a ella, como los miembros del cuerpo están unidos entre sí, brazos, piernas, tronco, cabeza. Todos los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Así es como se une un esposo con su esposa, un hombre con su mujer. Así que el separarse de ella sería para él como el desgarrar los miembros de un cuerpo, como que te arrancaran una pierna, te arrancaran un brazo. Y por esa razón es que Dios aborrece el divorcio, por el dolor que causa, por la tragedia que trae, por el desgarramiento que le ocurre a las personas, porque es casi literal, es un desgarramiento que ocurre en el alma, porque aquel hombre y aquella mujer que han estado unidos y han sido hechos una sola carne, ahora tienen que desgarrar esa unión, porque es la única manera de hacerlo, un desgarramiento. Y el separarse de ella, pues, sería como desgarrar los miembros de su cuerpo. Aquí tenemos sin duda un ideal para aquella época y para la nuestra. Épocas en las que se cambiaba de cónyuge, de esposo o de esposa, tan fácilmente como se cambia de ropa. 5. Toda la relación se realiza en el Señor. En el hogar cristiano, Jesús es el huésped siempre presente. Aunque invisible, en un matrimonio cristiano no están implicadas 2 personas, sino 3. Y la tercera es Cristo. Déjenme mencionar algo más acerca de los hijos, aun cuando esto da inicio en el capítulo 6, que tocaré el próximo miércoles, la próxima semana. Quiero dar un poco de trasfondo acerca de padres e hijos, que es con lo que comienza el capítulo 6 de Efesios. Si la fe cristiana hizo mucho
por las mujeres, como ya hemos visto, aún hizo más por los niños. La civilización romana contemporánea de Pablo incluía algunos aspectos que les hacían la vida muy peligrosa a los niños. Uno, existía la patria potestas romana, el poder absoluto del padre sobre los hijos. Bajo la patria potestas, un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Podía venderlos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras, hacerlos o incluso hasta encadenarlos. Podía castigarlos como quisiera e incluso condenarlos a la muerte. Además, el poder del padre romano se extendía durante toda la vida. Mientras el padre viviera, un hijo romano nunca alcanzaba la mayoría de edad. Nunca. Siempre estaba sujeto a su padre. Aunque fuera un hombre adulto, aunque fuera un magistrado de la corte, aunque fuera alguien que tuviera un alto honor en la ciudad, no tenía mayoría de edad, estaba sujeto a su padre. Aunque el Estado lo hubiera coronado con los más grandes favores, permanecía bajo el poder absoluto de su padre. Y era un error, el gran error, escribe Becker, consistía en que el padre romano consideraba el poder que la naturaleza impone como debido a los mayores, o sea, quien es mayor tiene la responsabilidad, la obligación de guiar y proteger a un niño. El error de los romanos era creer que en ese guiar y proteger se incluía la libertad del niño. Ese era el gran error. Libertad que incluía no solo la libertad como tal, sino que también incluía su vida y su muerte, la vida y la muerte de aquel niño. Y esto a todo lo largo de su existencia. Es verdad que el poder del padre rara vez se ejercía hasta esos límites, porque la opinión pública no lo habría permitido. Pero sigue siendo verdad que en tiempos de Pablo, un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. 2. Existía la costumbre de abandonar a los bebés. Cuando nacía un niño, se le colocaba a los pies de su padre. Y si el padre se inclinaba y le recogía, eso quería decir que le reconocía como su hijo y quería quedárselo. Si se daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerle. Y el niño se podía literalmente tirar a la basura. Se conserva una carta fechada el año 1 antes de Cristo, de un hombre que se llamaba Hilario, y le escribe a Aris, su mujer. Había ido a Alejandría y le escribía a su mujer acerca de cuestiones domésticas. Y quiero dar lectura a la carta, a esta carta antigua de Hilario a su mujer, que va a venir a ilustrar lo que estoy diciendo acerca del peligro que vivían los niños. Dice así la carta: Hilario a su mujer Aris. Saludos muy cordiales. También para mis queridos Vero y Apolonario. Sabe que continuamos hasta ahora en Alejandría. No te preocupes si me quedo aquí cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño, y tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es un niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisías que me dijera: no te olvides de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Por tanto, te pido que no te preocupes. Es una carta extraña, muy extraña, tan llena de afecto y sin embargo tan despiadada con la criatura, tan despiadada con aquella niña, si es que nacía niña.
Un bebé romano siempre corría el peligro de ser repudiado y abandonado. En los tiempos de Pablo, ese riesgo era aún más pronunciado. Ya hemos visto cómo se había deteriorado el vínculo matrimonial y que los hombres y las mujeres cambiaban de cónyuge, cambiaban de pareja con una rapidez alucinante. En tales circunstancias, un hijo era una desgracia. Tan pocos niños nacían que el gobierno romano llegó a promulgar una ley que decía que la herencia que pudiera recibir una pareja sin hijos era limitada. Los hijos no deseados se dejaban por lo corriente en el foro romano. Se los podía quedar el que los quisiera coger y criar, para venderlos después como esclavos o dedicarlos a la prostitución. 3. La civilización antigua era despiadada con los niños enfermos o deformes. Séneca, un filósofo de la antigüedad, escribe diciendo: matamos a un toro acorneador, ahorcamos a un perro rabioso, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada, a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Terribles palabras, terribles palabras. Esa es la cultura y la sociedad en la que Pablo predica y anuncia este ideal de relación entre un hombre, una mujer y sus hijos. Un niño que presentara síntomas de debilidad y malformación tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos deben de situarse en ese trasfondo del que estoy compartiéndoles. Si se nos preguntara alguna vez qué es lo que ha hecho el cristianismo por el mundo, no tendríamos más que señalar el cambio efectuado en la condición de las mujeres y los niños. Personas por las cuales el cristianismo siempre se ha interesado, por los débiles, los necesitados, las mujeres y los niños. Que esto siga siendo nuestro interés como creyentes, que esta siga siendo la manera, el ideal que Pablo presenta, que sea el ideal nuestro, porque es el ideal de la palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga.